Hola amigas y amigos, hoy estamos en un episodio más de La Encuesta es lo mío de Grupo Impacto y bueno, en este episodio tenemos el honor de estar con el senador Miguel Ángel Mancera. Él es originario de la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la UNAM con mención honorífica y distinguido con las medallas Gabino Barreda y Diario de México, las cuales son otorgadas a los mejores estudiantes de la máxima casa de estudios del país. Y dentro de su trayectoria también, es miembro de distintas barras y comités de derecho, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2012 a 2018, con más del 60% de los votos, es el jefe de gobierno electo más votado, y dentro de sus obras más importantes pues está la ampliación de la línea 12 del metro, la ampliación de vialidades. Actualmente es senador de la República por el PRD, y bueno, tenemos el honor de estar con él para platicar. Senador, bienvenido. Hola, Ana Laura, qué gusto saludarte. Qué gusto tenerte aquí, y pues yo creo que esta plática va a ser muy interesante por el momento actual que vivimos. Y me gustaría primero preguntarte yo creo que eres muy conocido, senador, porque fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México, como ya lo mencioné al principio, pero me gustaría que la gente te conociera un poquito más. ¿Cómo no? ¿Cómo fue tu infancia, por ejemplo? ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Platícanos un poquito, ¿quién eres? ¿Cómo no? Mira, la verdad es que la infancia fue absolutamente normal de lo que era la Ciudad de México. Ya no es lo que ahora se vive en las infancias de la actualidad, porque te estoy hablando de una ciudad en donde yo podía andar en la calle a los 5 años, me iba con compañeros, con amigos a parques, retirado de donde vivía. Entonces era una infancia diferente, se jugaba en la calle. Jugabas fútbol americano, no había tantos vehículos, no había tanta gente. ¿Era seguro? Era mucho más seguro. Niño. Sí, la verdad es que era una convivencia y una vivencia distinta. Y de ahí, pues tuve la primaria, la secundaria, la preparatoria en la UNAM. Afortunadamente me tocó hacer examen en el Estadio Azteca, que era toda una experiencia. Entrar al Estadio Azteca y saber que había 30, 40 mil que queríamos entrar y saber si te tocaba o no te tocaba, además donde tú pedías, porque tenías que dar varias opciones. Afortunadamente me tocó la preparatoria 6, que es lo que yo había escogido, y de ahí, de esto, pues llego a la UNAM, a la Facultad de Derecho. ¿Por qué estudio Derecho? La verdad es que cuando estuve en la prepa 6, hice el área de químico-biológicas, el área 2. Otra área distinta al derecho. Y cuando estuve en ese tiempo que había pedido yo, porque teníamos la opción del pase directo, quienes estudiábamos ya en la UNAM, como era una prepa de la UNAM, llenabas un formato y en ese formato tú decías qué carrera querías estudiar. Y yo llené para estudiar medicina. Iba a estudiar medicina cuando tuve un accidente de tránsito. Iba con un compañero y este amigo pues chocó y salí lesionado, bastante lesionado. Pues ya te imaginarás, todo vendado y nada más con un ojo con visibilidad, el otro no, con anestesia, con todo. Me pidieron que firmara un documento que me decían que era la salida del hospital. La realidad es que me pasaron al Ministerio Público y en el Ministerio Público me hicieron firmar un perdón para el conductor del otro vehículo. Yo no lo supe en ese momento, lo supe hasta después, porque al principio no sabían si iba a perder el ojo o no lo iba a perder, entonces pues, ya sabes, en la familia se pusieron así como muy nerviosos, y cuando investigamos, pues yo había otorgado un perdón. Sin saberlo. Sin saberlo. Fuimos a ver a la procuradora entonces, Victoria Dato, y la verdad es que rehicieron todo y corrieron el MP y fue todo un... Pero yo no sabía, como no entendía todo eso, dije, pues, ¿cómo es posible que esté yo ya al nivel, pasando a un nivel de licenciatura y no sepa? Entonces cambié a Derecho. Y es por eso que entro a la Facultad de Derecho. ¿Cómo lo hice? Porque luego me preguntan, ¿pero cómo te cambiaste de área así nada más? No, fui a ver a la directora de preparatorias, que había sido mi maestra, y me dijo, pues tienes dos opciones, o pierdes un año, tienes que volver a cursar 4 materias, o las apruebas en exámenes extemporáneos.
Pero el reto era, haz de cuenta que a la siguiente semana empezaban los exámenes y eran 4 materias que tienes que llevar en un semestre. Y le dije, no, pues sí tomo el reto de los exámenes. Y afortunadamente los acredité, los 4 exámenes, y por eso pude, respetándome el pase automático, ingresar a la Facultad de Derecho. Que cuando ingresabas en ese tiempo a la Facultad de Derecho, no sé ahora, los salones de primer año eran salones muy grandes, porque ingresábamos 90 en un grupo, 100. Creo que hasta la fecha sigue lo mismo. Luego se van haciendo más chiquitos, ¿no? Como todo. Igual fue en el posgrado. Cuando empecé el posgrado en la UNAM, éramos 110 y 2, nada más, tu servidor y un amigo más, obtuvimos el grado de doctor. Los demás se quedaron en el intento, pues. Solo 2. Solo 2. Así van siendo los porcentajes. Pero esa fue la razón. Y lo que veo es que es una persona de retos desde joven. Sí, me gustaba, la verdad. Cuando tomas ya la decisión de lo voy a hacer, pues dije, bueno, pues lo voy a hacer. Así fue también en el posgrado, que otro amigo fue el que me convenció y le dije, pues ahora le voy a meter al doctorado de la UNAM. Y él lo abandonó y yo lo continué. Y de ahí, ¿cómo ha sido la historia de pasar de la carrera de Derecho a llegar a la política? Fíjate que no es una transición automática, o sea, yo no entré de la facultad como algunas historias que de la facultad pasan a la política. A mí me gustó mucho llevar a la práctica el ejercicio del derecho. Entonces yo fui abogado postulante mucho tiempo, litigaba, he litigado en todas las materias, pero digamos que el fuerte fue la materia penal y llevé asuntos grandes, asuntos pesados en materia penal, defensa de exgobernadores, asuntos muy complejos. Y llevando alguno de esos asuntos, conocimos a alguien que sí estaba en la política y después, por azares del destino, me pidieron que ayudara digamos, a empezar un área en la Secretaría de Seguridad Pública cuando había llegado como jefe de gobierno, no, como secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, y como jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Y así empecé yo en Seguridad Pública. Pero te platico de algo que iba yo una vez por semana, después 2 veces por semana, después 3 veces por semana. ¿Cuántos años litigó antes de empezar esta dinámica? ¿Cuántos años? Mira, debo haber litigado unos 11 años más o menos. Ah, mucho. Sí. Okay. Sí, yo empecé a litigar desde que estaba en la carrera. Los que estudiamos Derecho, yo también estudié Derecho, empezamos de pasantes desde el segundo año de la carrera, ¿no? Sí, yo fui pasante y desde pasante el titular del despacho me decía, pues aquí te vamos a dar para tus pasajes y para esto, para el otro. Y si quieres ganar algo más, pues tráete tus asuntos. Entonces fue 11 años litigante. Sí, más o menos. Y después, por azares de la vida, empezó en la Secretaría de Seguridad Pública. Seguridad Pública. De la Ciudad de México. Sí. Ok. Y de ahí de Seguridad Pública pasé a la Secretaría de Desarrollo Social como director jurídico y posteriormente al Consejo de la Judicatura como consejero de la Judicatura de la Ciudad de México. Después de ahí a la Procuraduría como subprocurador de procesos. Después fui subprocurador de averiguaciones previas centrales y procurador. Y después jefe de gobierno. El jefe de gobierno más votado de la historia, 60% de los votos. La verdad es que sí. ¿Qué pasa cuando usted gana la jefatura de gobierno? Porque creo que es un cargo importantísimo. A mí me toca que pierda el PAN la presidencia y que lo recupere el PRI. Es decir, cuando gana Enrique Peña Nieto. Me toca además, no te puedo decir afortunadamente porque la verdad es que no tuvieron consecuencias muy buenas, la idea de hacer reformas estructurales, que le llamaron así, y que nos trajo como consecuencia, por ejemplo, que la ciudad tuviera pues un conflicto muy serio con los profesores. Como estadio de los profesores en el Zócalo totalmente tumbado, los edificios, el Palacio Nacional, todo.
y se prolongó muchísimo ese conflicto, se prolongó innecesariamente desde mi punto de vista. Y este fue uno de sus grandes retos como jefe de gobierno. ¿Qué otros tuvo? Pues tuvimos que plantearnos hacer la reforma política de la Ciudad de México. O sea, recuerda que la Ciudad de México siempre fue considerada pues como eso, como un apéndice del gobierno federal, como simplemente la sede de los poderes, y se decía, hay un distrito federal, sede de los poderes, pero no tenía una definición jurídica, y para efectos de los programas que se destinaba para los estados, al Distrito Federal no le daban, y cuando se hablaba de municipios, a las delegaciones no le daban nada. Entonces viene esta intención de hacer una reforma política mayor y nos costó muchísimo trabajo, nos costó casi 4 años de cabildeo y de lucha aquí en el Senado de la República. No querían los senadores que se aprobara ese estatus para la Ciudad de México. Se reformó el 122 y ahora la Ciudad de México es una entidad federativa y por eso pasan a llamarse alcaldías y ahora tienes un congreso, no una asamblea de representantes, y tenemos un estatus jurídico diferente. Eso y pasó. Tienes una constitución, la primera constitución de la Ciudad de México, que también me tocó a mí encabezar. Y fue todo un reto porque teníamos cuenta regresiva. El 5 de febrero de 2017 tenía que estar terminada. Y ahí, como siempre, algo se nos olvidó, ¿no? Ay, ¿qué crees que se nos olvidó? Pues se nos olvidó poner qué pasaba si no la terminábamos. Pero la terminaron. Sí, la terminamos. Entonces, digamos que la Ciudad de México era un antes y un después Sí. de estos 6 años de jefatura de gobierno de usted. Qué Así interesante. es. Sí, era Distrito Federal y pasa a ser Ciudad de México. No fue, porque mucha gente piensa que fue un capricho. No, es que se encaprichó con quitarle lo de Distrito Federal. No, cambiamos el estatus. O sea, ahora es la Ciudad de México entidad federativa. Claro. Está en la Constitución y así queda, reconocido con los 31 estados, pero 32 entidades federativas, que es la Ciudad de México, la número 32. Pues es que lo que usted nos está diciendo es muy revelador para los que no estuvimos ahí con usted y no lo vivimos, porque aunque sí lo sabemos, pero eso le da una personalidad a la Ciudad de México que no tenía antes y que hoy sí tiene. Exactamente. ¿No? Y es el andamiaje también para tener presupuesto, programas y muchas cosas que hacían falta y que no se tenían. Todo lo que no se tenía, lo que no le tocaba, ahora lo tiene. Claro. Tiene un fondo de capitalidad, por ejemplo, que quedó establecido en la Constitución. Ese fondo de capitalidad te lo pagan todos por ser tú la capital. Porque aquí son las marchas, aquí son los conflictos, aquí está la sede de los poderes. Claro. Eso tiene un costo. Ese costo está reflejado en un fondo de capitalidad que se quedó más o menos en 3.500 millones. Wow. Qué importante todo y bueno, entiendo que porque también cuando vemos estas historias es como conectar los puntos, ¿no? Porque toda esta decisión que tuvo desde los 17 años de ya no voy a ser médico, ahora voy a ser abogado, pues tuvo que ver mucho incluso para cómo poder implementar estos cambios cuando fue jefe de gobierno. Sí, la verdad es que fue bien difícil. Mira, ahora los recuerdo, pero tú imagínate que en la mesa de debate, por ejemplo, de la conformación de la Constitución de la Ciudad de México, estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba Barbosa, que en ese tiempo era el representante del PRD en el Senado de la República, estaba Amalia García, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Juan Ramón de la Fuente, estaba Pati Mercado, estaban hasta influencers, participó, me acuerdo que convocamos a Sopitas y a otras personas también, representantes de todo mundo, diseñando una constitución. Y te puedo decir orgullosamente que lo que quedó al final es una de las constituciones más avanzadas de América Latina, la que hoy tiene la Ciudad de México. Wow. ¿Cuándo fue creada? 5 de febrero. 2017. 2017. Uy, a punto de salir. Sí, apenas. apenas. Todos nos estaban ganando los tiempos. Ahorita que mencionó Miguel Barbosa, el PRD, etcétera, ¿qué tan importante es la izquierda en México?
Mira, yo estoy convencido que los movimientos de izquierda, de esta lucha que se dio entre derecha e izquierda, pues fue consolidar una línea de pensamiento de la Ciudad de México. La Ciudad de México luchó por esa línea de bienestar de los que menos tienen, el poder dar voz a quienes no tenían voz y el poder lograr romper con desigualdades, que no nada más pensaran en que donde está el dinero siguiera habiendo más dinero, sino que bajara el dinero también a quienes más necesitaban. Fueron luchas muy, muy importantes y la izquierda en México tiene que seguir siendo una izquierda que pueda dialogar y que pueda construir y que tenga todavía muchas expectativas, como son varias de las iniciativas que se han quedado pendientes y que tienen que consolidarse. Simplemente todo lo que está planteado en la Constitución de la Ciudad de México, ahí tienes la política de cuidados que apenas están hablando de implementarla. Sí. Ahí tienes el tema de que los animales son seres sintientes, ahí tienes la obligación de internet, ahí tienes el agua es un derecho humano, o sea, todo eso fueron luchas de la izquierda que ahora están planteados ahí, el salario mínimo como salario digno. Y por las que se sigue luchando. Y por las que se sigue luchando, exactamente. Así es. En este ejercicio del gobierno de la Ciudad de México también nos tocó un pasaje que fue muy difícil, que fue el sismo de 2017. Claro. Precisamente en el año de la Constitución, estábamos muy contentos celebrando la Constitución y en septiembre, exactamente el día del simulacro, pega el sismo. ¿Qué implica? Porque cuando estamos viviendo los ciudadanos no entendemos. ¿Qué implica en ese momento para el jefe de gobierno vivir una situación así? Mira, teníamos la experiencia del 85 y en el 85 la Ciudad de México se quedó sin agua, se quedó sin luz, se quedó sin movilidad. Tardó en reaccionar y hubo varios días, yo me acuerdo, me tocó vivirlo, en donde no tenías luz en tu casa, no había agua. Empezaron a pasar después pipas, los escombros no se retiraban, es decir, se vivía un cierto caos, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me correspondió fue evitar todo eso, o sea, reactivar la comunicación, reactivar los teléfonos, reactivar las antenas caídas, reactivar los servicios de movilidad como el metro, Metrobús, todas las líneas de comunicación, y el agua, que no faltara el agua, que hubiese energía eléctrica. Empezamos a reactivar de inmediato y obviamente declaramos que la primera tarea era buscar a los sobrevivientes entre los escombros y en su caso el recuperar los cuerpos también con listas de personas que estaban en cada uno de estos lugares, porque la Ciudad de México, si tú pusieras un mapa, el golpe a la Ciudad de México en el sismo de 2017 fue como si la partieras a la mitad. O sea, era una línea perfecta. Exactamente donde estaba esa línea, ahí estaban los edificios colapsados. Sí. Lo que te da la idea de que ahí fue el choque de la onda, y ese choque donde impactó fue donde hizo más daño. Entonces tú encontrabas el edificio colapsado de Lindavista y en la misma línea lo que se dañó en Tlalpan o lo que se dañó en Xochimilco. Claro. Era exactamente la misma línea. Entonces sabían perfecto dónde estaba el conflicto más grande. Ahí era. Y yo creo que en esos momentos la capacidad de reacción lo más rápido posible es lo más importante, ¿no? Sí. Para salvar vidas y para restablecer lo más que se pueda, pues, el estatus que se tenía antes, ¿no? Sí. Y ¿cuáles son sus principales aprendizajes de haber sido jefe de gobierno de la Ciudad de México? Pues la verdad es que es un trabajo que te demanda muchísima atención. Es de 24/7, ¿no? Tienes una gran responsabilidad porque estás manejando un presupuesto de 200,000 millones de pesos para una ciudad que tiene servicios programados para 9 millones, pero que a esta hora le da servicios a 16, 17 millones, por lo que llega del Estado de México. Claro. Tanto en salud, como en movilidad, como en seguridad, como en todo. La movilidad, que es un tema en la Ciudad de México sí. Tan importante. Nosotros apostamos por Metrobús y le planteamos al gobierno federal, por eso te decía lo del gobierno federal, el cablebús.
O sea, yo le llevé al presidente Peña el proyecto de cablebús. Nuestro proyecto era en Magdalena Contreras, era hasta el Cerro del Judío, obviamente en la subida más complicada para la gente que vive ahí en Magdalena Contreras. Nos dijo que sí, pero se volteó y se lo dio al Estado de México. Por pues, un tema político, obviamente lo entiendo, ¿no? Porque pues, él quería que no lo tuviera la Ciudad de México, si no lo tuviera primero el Estado de México, pero nosotros se los llevamos. Cuando nos dijo a los diferentes estados cuáles son sus proyectos prioritarios, nosotros llevamos metro, llevamos el cablebús y llevamos metrobús. Eso era lo prioritario en infraestructura. Le pregunto porque sé que ahorita en el Senado estaban justo en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sí. ¿no? Además de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. Está terminando la legislatura. Sí. Ya estamos en los últimos días. Ya, cuenta regresiva. Cuenta regresiva. ¿Qué sigue para usted, senador? Mira, estamos tratando de ayudar ahora al PRD, que como sabes perdió el registro. ¿Qué implica eso para el PRD, para los integrantes del PRD? Es un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. No se debe minimizar. No se debe minimizar, se tiene que más bien dimensionar en todo lo que implica y todo lo que vale el golpe para poder evitar que pueda haber repeticiones. Yo creo que aquí deja la enseñanza de que en los momentos de salvaguarda y autosubsistencia tienes que tomar decisiones. Para mí, el PRD debió haber ido solo en esta elección pasada. Yo lo planteé varias veces porque era un tema de subsistencia. Sin embargo, se colocó el discurso de que había que hacerlo por México y que íbamos a... Yo sabía que íbamos a volver a tener lo que ya habíamos tenido, que es algo que se conoce en el argot electoral como el efecto popote. Y en el efecto popote los partidos más grandes absorben la votación de los partidos más pequeños. Tú lo puedes ver en el caso de Morena, que absorbe la votación del Verde y del PT. Así es. Y les quita porcentaje cada elección. ¿Qué hicieron en el Verde? Fueron solos en las plazas donde se fortalecen. Entonces ahí cargas gasolina. Entonces, vas solo a San Luis Potosí, vas solo en Quintana Roo, llevas candidaturas solos aquí, solos allá, para ganar porcentaje de votación. Claro. El PRD no. El PRD decidió ir en esta alianza y entonces, por ejemplo, en la competencia que tuve yo en la Gustavo Madero, yo tuve 100,000 votos prácticamente y te puedo decir que de esos 100,000, 10,000 fueron para el PRD, pero los otros 90,000 fueron para las otras fuerzas políticas. Sí, no No conviene para nada. No, porque el único compañero del PRD que se fue solo, que fue de Tabasco, todos los votos que sacó fueron para el PRD. Claro. Los que hubieran sido, pero todos fueron para el PRD. Sí, estratégicamente es un error aliarse en ciertos lugares que Sí. puedes obtener más votación, ¿no? El Movimiento Ciudadano aprendió y dijo, ya no más. Y empezaron a ir solos. Y pueden haberlos criticado mucho y, a ver, nunca vas a ganar con un candidato a la presidencia. No le apostaron a eso. Le apostaron a tener 10% de votación, 11% de votación, y con eso tener senadores, tener diputados, tener todo. Cuando pierdes un registro, como es el caso del PRD, no puedes tener plurinominales. Me llama la atención esta situación porque vemos grandes personajes de la política del PRD. O sea, yo recuerdo muchísima gente del PRD, como usted, senador, como el exgobernador Graco Ramírez, como el exgobernador Silvano Aureoles, y puedo mencionar muchos más. Y hay un cónclave en este momento, se van a reunir, se están reuniendo. ¿Qué pasa dentro del PRD con estos resultados? Yo creo que ahí no hay secretos y yo lo he estado reiterando y lo voy a seguir comentando. Hay que salvar las plazas locales porque lo que eran antes representaciones estatales del nacional tenía su representación estatal, como el caso de Ciudad de México. Los que obtuvieron más de 3% de votación como estado
como entidad federativa, esos se pueden constituir ahora en partidos locales. Entonces la Ciudad de México puede tener un partido local de PRD, Sonora puede tener, Guerrero puede tener, Baja California Sur, etcétera. Todos los que pudieron tener 13, son más o menos 12 o 13 entidades que se obtuvo más del 3% de votación. Si de ahí se logra construir algo para tener otro nuevo partido, pues qué bueno. Pero tendrá que ser un partido que se atreva a ir solo. Claro. Porque si constituyes un partido para otra vez aliarte, pues va a ser lo mismo. Sí. Tu votación se va a acabar. Y vamos a ver qué pasa. Ya no hay dirigencia nacional porque se acabó el partido. Claro. Pero tendrá que decidirse las dirigencias en los estados. Ok. ¿Usted termina la legislatura? Yo termino la legislatura. ¿Qué sigue para usted? Yo voy a estar en consultorías, en mis actividades académicas. Acabo de terminar un libro que estaré presentando en las universidades. Estoy por decidir si regresamos a dar clases. Yo soy profesor del ITAM, profesor de la UNAM, profesor del INACIPE, solo que a mí esos compromisos también me gusta tomarlos muy en serio. Claro. Y quita mucho tiempo. Entonces, eso lo estoy valorando porque en este momento rediseñar el aspecto desde el punto de vista de consultoría, pues también va a ocupar mucho tiempo. ¿Qué piensa, senadora, en este momento que va a pasar con México después de que vemos un mapa pintado de guinda? Me puse a estudiar un poquito y por ejemplo, en 1989, cuando se fundó el PRD, Andrés Manuel López Obrador fue uno de los que participaron en la fundación de este partido, etcétera. Entonces, podríamos decir que la nueva izquierda es Morena. ¿Qué piensa que va a pasar con México ahora con esta nueva situación geográficamente y políticamente diferente que tenemos? Pues vamos a ver si toman exactamente todo lo que es de izquierda. Yo, al menos en las iniciativas, no he visto que tengan mucho reflejo al 100%, cuidan mucho ese aspecto, pero pues México va hacia una ruta de lo que votó, indefectiblemente. Entonces, lo que vimos en las urnas es hacia el destino que se va. Esperemos que sea bueno, esperemos que sea para bien, pero eso fue lo que se votó y eso es lo que espera. Y una última pregunta, senador, ya que usted es fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, tenemos una crisis de agua a nivel nacional. Sí. ¿No? ¿Qué cree que suceda con el futuro de México? Porque pues, es tan importante el agua como respirar. ¿Sabes qué creo? Creo que no hemos volteado hacia las tecnologías y no hemos volteado. A veces se dice, es muy caro. Sí. A ver, si tú en este momento fueras la jefa de gobierno de la Ciudad de México y tienes un presupuesto de 200,000 millones y te dicen, ¿sabes qué? En nómina te vas a gastar 100,000. Pues realmente te quedan 100,000. Pues sí, pero de eso ya tienes comprometidos esto y esto, y al final te quedaron 30,000 para algún proyecto. Y te dicen que el proyecto de agua cuesta 40,000, pues no te alcanza. La verdad es que no te alcanza. Entonces tienes que estar, pues, invirtiendo. Y si tú quieres lucir en tu ejercicio de gobierno, pues no le vas a invertir 20,000 millones al drenaje, porque nadie lo va a ver. Y nadie se va a acordar de ti. Entonces, pues eso es lo que menos vas a atender. Y es lo primero que se debería de atender. Desde hace muchos años. Entonces, cuando nosotros invertimos en el rebombeo, en las plantas potabilizadoras, nadie se enteró. Si tú hoy preguntas, nadie se enteró. Empezaron a tener mejor agua o más agua. Hicimos la excavación de los pozos, que fueron 1,500 millones de Iztapalapa. Hoy tienen más agua por esos 2 pozos, pero nadie se acuerda. Pudimos haber hecho 2 líneas de Metrobús y eso sí se acordaría. Entonces tú tienes que decidir qué vamos a hacer. Yo digo tomar en serio la inversión. El gobierno federal debería decir, Ciudad de México, tienes una crisis de agua, aquí están los 40,000 millones de tu proyecto para que traigas agua del Pánuco. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que traer agua del Golfo, no hay otra. Y tienes que hacer los rebombeos necesarios para que llegue el agua.
Y en los otros lugares donde está faltando, pues estamos viendo lo que hace Israel, que te coloca 2 barcos y del mar empieza a mandar agua potable a las ciudades. Son barcos desalinizadores. O sea, ya no digas que pongas una planta. Barco. ¿Existe esa tecnología? Sí, claro. Las otras tecnologías que tiene Israel, que del aire hace la condensación y de ahí genera agua, con plantas pequeñas y están dando de repente 2,000, 3,000, 5,000 litros. Wow. Pero yo creo que se tiene que voltear a todo eso. Pues ojalá que los siguientes gobiernos lo hagan porque Ojalá es súper urgente y necesario. Pues es vital. No, es una crisis que no queremos vivir porque creo que puede ser gravísima. Exactamente. Hay que más que lamentar, prevenir. Ojalá que así sea. Una última conclusión que nos quieras dar, senador. Pues yo espero que a todo el mundo le vaya bien y que tengamos mucho México para seguir conversando y para seguir platicando. Muchas gracias. Gracias, senador, por gracias, tu tiempo, Laura, por esta plática tan interesante. Gracias a ti. Y pues nos estamos viendo. Lo invitamos otra vez a La Encuesta es lo mío en algún momento. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Ana Laura Arroyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.